Este domingo 27 del tiempo ordinario continuamos reflexionando al evangelista San Mateo. Al mismo tiempo nos encontramos con una imagen que nos viene precediendo desde hace 2 domingos, que es la imagen de la viña. Ustedes recordarán, en el domingo 25 el Evangelio nos presentaba una parábola, la cual nos hablaba de un propietario que teniendo su viña sale a buscar trabajadores a distintas horas del día y a todos los contrataba ofreciéndoles un denario. El domingo pasado, que fue el domingo 26, el Evangelio también nos presentaba una parábola, la cual hablaba de un padre que teniendo 2 hijos los manda a llamar para trabajar. Uno, en un primer momento, le dice que sí, pero al final no va. Y un segundo hijo le dice que no, pero al final sí va. El Evangelio de este domingo nos presenta nuevamente una parábola y una parábola en la que aparece la imagen de la viña. Es importante tener en cuenta que el Evangelio de este domingo es una continuación al Evangelio del domingo pasado. Es decir, nos encontramos en el mismo contexto. El Señor se encuentra en el templo hablándole a los sumos sacerdotes y a los dirigentes, a los ancianos del pueblo. ¿Qué nos dice el Evangelio en esta parábola? Se nos narra de un propietario que teniendo su tierra, la prepara, la excava, la planta en ella una viña, la cerca, y una vez que ya está lista, la da, la encarga a unos labradores, a unos trabajadores. Él se marcha y llegando el tiempo de la cosecha, manda a sus servidores para buscar los frutos. Se encuentra con la sorpresa que a quienes les había rentado, a quienes se le había encargado su, su viña, se sienten propietarios y al ver a los siervos, al ver a los criados del propietario, los apalean, los golpean y los asesinan. El propietario en un segundo momento manda nuevamente a sus servidores, a sus criados a buscar los frutos e incrementa el número, pero sucede lo mismo. Los labradores, los trabajadores a quienes se le habían encargado la viña, golpean, apalean y los asesinan. En un tercer momento, este propietario decide enviar a su hijo, creyendo que a su hijo sí le iban a tener respeto, pero se encuentra con la sorpresa de que los trabajadores en su pensamiento decían que si este era su hijo, este era el heredero, pues lo iban a asesinar y se iban a quedar con su herencia. Y así sucedió. Lo sacaron y lo asesinaron. El Señor le hace una pregunta a los sumos sacerdotes y a los dirigentes del pueblo, a los ancianos del pueblo. Cuando venga el propietario, ¿qué es lo que va a suceder? Y estos mismos le responden al Señor. Pues obviamente, lógicamente, lo que va a suceder es que el propietario va a sacar a los trabajadores, a los labradores, les dará el castigo que merecen y pondrá allí, encargará a su viña a unos trabajadores que verdaderamente puedan dar frutos. El Señor termina citando la Escritura diciendo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Por eso se les quitará el reino de los cielos y se les entregará a un pueblo que verdaderamente pueda dar frutos. Fijémonos cómo esta pequeña parábola la podemos interpretar como un pequeño compendio, un pequeño resumen de la historia de la salvación. El Señor prepara la viña, el Señor prepara ese pueblo de Israel, manda a sus servidores, manda a sus criados a buscar frutos, es decir, manda a los profetas que son rechazados, no son tomados en cuenta, y no solamente una vez, sino 2 veces. El tercer momento en el que aparece el Hijo es el mismo Jesucristo, que ha sido enviado por el Padre, pero que ha sido también rechazado. Y no solamente ha sido rechazado, sino que también lo han matado. Eso también es un pequeño anuncio, es un anuncio de la muerte de nuestro Señor. El Señor está aquí anunciando su pasión, Él está anunciando que va a morir. Esta pequeña parábola evidentemente es una llamada de atención para los sumos sacerdotes y para los ancianos del pueblo, que como vimos en el Evangelio del domingo pasado, el Señor se dirige a ellos para darles a entender que todos los dones, que todas las gracias, que todo lo que habían recibido de parte de Dios se lo habían apropiado y habían hecho de ello, habían hecho de la viña del Señor algo a su antojo, como si ellos fueran los propietarios, siendo que el único propietario era Dios. Pero no nos podemos quedar solamente con que el Señor se está dirigiendo a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los dirigentes, porque evidentemente es así. Pero ¿cómo podemos aplicar esto personalmente a nuestra vida? Porque no solamente es una llamada de atención para ellos, repito, sino también para nosotros.
Pensemos nosotros en todas las gracias, en todos los dones, en todos los auxilios que Dios ha dado en nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestros amigos, pensemos en nuestro trabajo, pensemos en los dones que Dios nos ha dado, pensemos en las capacidades que hemos recibido también, en los auxilios que nosotros tenemos de parte de Dios, empezando por los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, donde nosotros experimentamos la grandiosa misericordia de parte de Dios. Cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a la misa, cuando, por ejemplo, recibimos desde nuestro hogar, cuando estamos enfermos, la unción de los enfermos y la misma Eucaristía en nuestro propio hogar. Incluso podríamos hablar de esta pequeña reflexión, un auxilio de parte de Dios, que la podemos escuchar, que la podemos meditar desde la comodidad de nuestro hogar. Entonces, en nuestra vida nosotros tenemos muchos dones, tenemos muchas gracias, tenemos muchos auxilios de parte de Dios. Entonces, la pregunta y la reflexión que debemos hacernos este domingo es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dando frutos? Los dones, por ejemplo, que Dios nos ha dado, las capacidades que Dios nos ha dado, ¿las estamos utilizando para el servicio a los demás? ¿O nos estamos apropiando de ellos, pensando que nosotros lo hemos conseguido gracias a la base de solamente nuestro esfuerzo? ¿O verdaderamente lo vemos como dones, como gracias de Dios? ¿Qué hacemos con nuestros dones? ¿Qué hacemos con todas las capacidades que nosotros tenemos? ¿Nos las apropiamos para nosotros mismos, para nuestro propio placer, o lo damos a los demás? En otro momento en la Sagrada Escritura encontramos que los dones no son para esconderlos, sino que están para el servicio. Ahora, no podemos quedarnos solamente con los auxilios de parte de Dios. Es necesario que si nosotros estamos recibiendo tantos auxilios de parte de Dios, que nosotros los manifestemos en nuestra vida, con nuestras obras, que nosotros demos frutos con nuestros dones y con todo aquello que recibimos de parte de Dios. Por ejemplo, cualquiera podría decir, pues yo cumplo yendo a misa, yo me confieso, yo comulgo, yo visito a los enfermos, pero ¿cómo estamos con nuestras obras? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos sirviendo a los demás? ¿Estamos siendo caritativos con los demás? ¿O simplemente nos estamos quedando como los dirigentes, como los sumos sacerdotes, en el mero cumplimiento? Cumplo, cumplo y cumplo, pero mi vida, en mi obrar, no hay obras. Esa es la reflexión que tiene el Señor para nosotros. Si nosotros acudimos a misa los domingos o incluso entre semana, si nosotros comulgamos, si nosotros nos confesamos, si nosotros recibimos la comunión, si nosotros miramos incluso reflexiones por internet, todo eso tiene que penetrar en nuestra vida, todo eso tiene que llevarnos a obrar, a dar frutos, que es lo que el Señor quiere, que nosotros demos frutos de todo aquello que hemos recibido de parte de Dios. En este domingo, reflexionemos sobre eso, reflexionemos sobre tantas gracias que Dios da a nuestra vida. Nos sentimos agradecidos, pero al mismo tiempo reflexionemos sobre qué frutos estamos dando o si verdaderamente estamos dando frutos. Tal vez los frutos que yo estoy dando no son frutos buenos, son frutos podridos, son frutos secos, son frutos que no tienen ningún sabor. Nuestros frutos son buenos, son malos o ni siquiera tenemos frutos. Pidámosle a Dios en este domingo la sabiduría para que Él nos ilumine, que nos ayude a darnos cuenta, que nos ayude a ser conscientes de todas las gracias que tenemos a nuestro alrededor, pero sobre todo, que nos ayude, sobre todo que nos ayude a estar conscientes de que teniendo todas esas gracias muchas veces no servimos, muchas veces no obramos, muchas veces no damos frutos a Dios. Que el Señor nos ayude y feliz domingo para todos.